Hola Hola, chicos, chicos. chicas. Hoy día Hoy vamos día a vamos a resolver un problema. resolver un problema de, de vigas, ¿sí? Un poquito complicado, de tres secciones. El método por el método de Hyde para obtener las funciones. Procedo a compartir la pantalla. El problema de hoy es el 554 de nuestro libro de Beer Johnston. El enunciado dice que obtengamos el diagrama de cortante y de momento para la viga que se muestra en la figura y determine el máximo esfuerzo normal debido a la flexión. Entonces, listos. El problema radica en encontrar las funciones. Empezaré por resolver la estática. Entonces, dibujémoslo aquí a un lado. Tenemos la viga que está sometida a una sola carga distribuida. Cargas distribuidas, ejemplos de cargas distribuidas. Está el peso propio o el peso de, por ejemplo, una capa asfáltica o materiales que están uniformemente distribuidos sobre la superficie. Este es el extremo A. En el extremo C vamos a dibujar una reacción hacia arriba, la RCY. Deberíamos dibujar una RCX, pero sabemos de antemano que en el extremo D tenemos un apoyo articulado móvil, por lo tanto solo va a tener reacción en Y y RCX va a ser igual a 0. Ese es todo nuestro problema, punto C, D, y acá el B. Entonces, la carga distribuida está denotada por un omega de X que es igual a 3 kips por cada pie, o sea, 3000 libras fuerza por cada pie. No es un problema simétrico porque si se dan cuenta, entre los dos extremos, entre D y B hay 3 pies, mientras que entre A y C hay 2 pies. Entonces, no podemos asumir simetría como para dividir la carga igual a ambos lados. Vamos a tener que hacer toda la estática. Entonces, podemos representar en la mitad de la viga el equivalente a la fuerza de la carga distribuida, que para nosotros equivale a sacar el área bajo la curva omega de X. Esta área se obtendrá multiplicando 3 kips por cada pie por la longitud total, que es de 15. Entonces, estos van a ser 45 kips. Listo, esa representación la utilizamos solamente para resolver la estática y no necesariamente es la que determina los diagramas, porque una carga distribuida funciona muy diferente que una carga puntual. Entonces, hagamos sumatoria de momentos en el extremo C, igual a 0, designemos contrario a los agujas del reloj positivo. Entonces, tengo aquí la RCY que no va a realizar momento. Tendría los 45 kips que estarían a una distancia de 7.5 desde el extremo y 5.5 desde C. Y la otra carga es la de R de Y, que estaría a 10 pies desde C. Entonces, la carga de 45 kips multiplicado por el brazo de palanca de 5.5 ejecuta un momento negativo. Esto le sumamos a R de Y multiplicado por el brazo de palanca de 10. Esto debería ser igual a 0. Por lo tanto, R de Y va a ser igual a
45 por 5.5 y dividido para 10. Salen 24.75 kips. Si ejecutamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, supongamos hacia arriba positivo, tendríamos que RCY, que es incógnita, sumado a R de Y, que sacamos ya, que es 24.75, va a ser igual a la carga distribuida de 45. Por lo tanto, el RCY va a ser igual a 20.25 kips. Ok, hasta ahí la estática. Y podemos ya proceder a diagramar las funciones del cortante y momento. Voy a anotar aquí las respuestas: 24.75, perdón, 24.25. Y el otro como 24.75. Entonces, aquí espero que se denote tres regiones bastante claras. Entre la A y C, cada vez que encontramos una carga puntual vamos a tener que detenernos, ¿no? Entre C y D sería otro tramo. Ojo que en la mitad no hago no me detengo, a pesar de que aquí aparece una carga como puntual, equivalente a los 3 kips por pie por 15 pies. Lo omito porque no existe como tal esa carga. Y el otro tramo va a ser el tramo de B. Entonces, voy a hacer el método gráfico a continuación. Entonces, vamos a plantearnos la gráfica. A ver, se me fue al otro lado. ¿Ya? Y la otra línea horizontal. Este va a ser el tramo B de X. De forma gráfica, yo diría que en el punto A no tengo ninguna carga puntual. Por lo tanto, no hay ningún salto en el gráfico. Ya. Se mueve un poco la pantalla. Ok. Entonces, empezaría con el punto, el cortante en el extremo A igual a 0. El cambio del cortante entre A y C va a ser igual al área bajo la curva entre esos puntos. El área bajo la curva omega de X entre el punto A y el punto C. Esta integral va a ser negativa y se la obtiene de multiplicar los 3000 kips por pie por por la longitud de AC, que en este caso son 2 pies. Entonces, esto es un total de 6 kips. Entonces, por lo tanto, si empiezo en 0, inmediatamente voy a bajar a menos 6 kips en la coordenada 2 pies. Bien. La forma en que tenemos esos dos puntos es una línea recta inclinada cuya pendiente va a ser igual a la carga distribuida, en este caso, menos 3 kips por pie. Menos 3 kips por pie, sí, correcto. Ya. El siguiente paso, en el punto, exactamente en el punto C, debo obtener, aplicar una carga puntual. ¿Okay? La carga puntual en ese extremo es de 20.25. O sea, si estoy en menos 6, debería sumar 20.25. Eso nos da un valor positivo de 14.75. Lo vamos a hacer aproximadamente. De preferencia no debería hacerlo a escala, pero vamos a hacer una aproximación
al resultado final. Listo, entonces estamos 14.75. El tercer paso sería encontrar nuevamente el cambio del cortante entre C y D. Igual equivaldría a una integral de la función de carga distribuida, en este caso entre las coordenadas CD. Entre CD hay 10 pies, por lo tanto, esto nos va a dar un total de 30 kips. De signo negativo, porque el área es hacia abajo. Entonces, de los 14.25, perdón, 14.25, aquí tengo un error, perdón. Ya. Desde ese valor tengo que saltar 30 kips. Esto se podría interpretar como que el cortante en D va a ser el cortante en C más el cambio entre CD. El cortante en C era 14.25. Entonces tengo que sumarle, en este caso, el valor de menos 30, el cual nos da un resultado igual a menos 15.75. Entonces, en ese caso nos vamos hacia el lado negativo. Vamos que aquí es 10. Llegaremos a 15.75 por abajo. Ok, ya. Y el tercer paso sería encontrar, bueno, nuevamente tenemos una carga puntual, que en ese caso es la del valor de R de Y de 24.75. ¿Sí? Entonces, desde menos 15.75 que nos encontrábamos, le sumo el 24.75. Y llego a un valor igual a 9. Ok. Luego haría nuevamente la integral entre este sería el quinto paso, la integral entre los puntos D y B. Sí, es correcto. Entonces, esto equivaldría a 3 kips por cada pie y ese tramo es de 3 pies. Total, menos 9 kips. Entonces, de la coordenada 9 salto 9 y se va a hacer 0 la respuesta final. Bien. Estas tres curvas, aunque no lo representa exactamente la gráfica, pero deberían ser paralelas, porque para cada una la pendiente va a ser la misma. La pendiente va a ser el valor de la carga distribuida. O sea, la pendiente de esta es menos 3, la de esta también sería menos 3, y la correspondiente de la primera sería menos 3. Listo. Por el método gráfico, perdón, por el método algebraico, voy a hacerlo aquí rápidamente para que veamos cómo pudimos haber obtenido las gráficas, las funciones de esas gráficas. Tal vez la primera es bastante simple, pero hagámoslo por el método estrictamente presentado. Entonces, voy a resolver para el tramo AC, en donde X varía entre 0 y 2 pies. Entonces, en nuestra gráfica principal, lo que vamos a hacer es hacer un corte justo antes de C. ¿Sí? Vamos a estudiar el tramo AC. Entonces, si habremos hecho el corte antes de C, dibujamos las cargas que yacen. ¿Sí? Hasta ahí tendremos representada la carga distribuida de 3 pies, perdón, 3 kips por pie. ¿Sí? Aquí es el extremo 0 y este es el plano que avanza como X.
No tenemos todavía la reacción, entonces procedemos a evaluar hasta aquí la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de momentos, no sin antes balancear el sistema colocando una fuerza cortante que va a variar en cualquier posición X y un momento también variable en X. Ejecutamos las sumatorias de fuerzas en Y. Esto es igual a 0 contra los agujeros del reloj positivo. Perdón. Esto es simplemente hacia arriba positivo. Entonces, tendríamos menos la carga distribuida, que es 3 kips por pie, multiplicado por la distancia representada ahí por el valor, la coordenada X. ¿Sí? Ese sería un equivalente aquí en la mitad del tramo. Y debería restar también B de X. Y esto igualar a 0. Entonces B de X va a ser igual a menos 3X. Lo cual, como decía, como antecedente, es la más fácil de las curvas, ¿sí? Cuando X es igual a 0, B de X va a valer 0. Y cuando X valga 2, que es el máximo que puedo obtener, el punto va a llegar a menos 6, que se refiere, voy a resaltarla con celeste, a este tramo de la curva. Llegamos al extremo inferior en menos 6. Así fue como construimos. Ahora hagamos la sumatoria de momentos con respecto al plano de corte, igual a 0. El plano de corte es aquí, está el plano celeste. Hacemos ahí para que B de X, la fuerza cortante, no tenga un brazo de palanca y se anule. Entonces, la carga distribuida tendrá una fuerza total de 3 kips pies por X. Esa es la fuerza. El brazo de palanca será X medios. Este sería un momento de origen positivo. Y nada más, tendría que sumar nuevamente el M de X, porque está en la misma dirección. Todo esto suma 0. Si despejamos la función, esto va a ser menos 3 medios X al cuadrado. Entonces ya tendríamos la primera función de cortante y la primera función de momento. ¿Okay? Es una parábola negativa. Bueno, no vamos a todavía a graficar porque vamos a hacer una especie de paréntesis. Cuando volvamos, nos saltamos al método algebraico. Finalmente vamos a hacer la gráfica del momento, en la cual usaremos el método gráfico, pero apoyados ahora por las funciones que ya vamos obteniendo por el método algebraico. Hagamos ahora el siguiente tramo. El siguiente tramo respondería a resolver el tramo CB, CD. Sí, CD. Entonces aquí X varía entre la coordenada absoluta medida desde el extremo, desde 2 hasta 12 pies. Ok. Entonces dibujemos la gráfica. Le hacemos un corte. Utilicemos color celeste. Hacemos un corte intermedio entre C y D. Lo que va a yacer en la gráfica es la carga distribuida. ¿Sí? Hasta un plano de corte a una distancia X desde el extremo derecho. Este es el 0. Además tenemos la fuerza de reacción en A. Perdón, esta es la letra C, si más no recuerdo. Sí, es RCY 20.25. Y completemos el corte con una fuerza cortante hacia abajo y un momento flector generando curvatura positiva.
Ok. Entonces, ejecutemos nuevamente la sumatoria de fuerzas en Y hacia arriba sea positivo. La resultante de la fuerza distribuida va a estar en la mitad de ese tramo en X medios. ¿Okay? Esa fuerza va a ser igual a la misma carga distribuida de 3 kips por pie multiplicada por la distancia X. Sería hacia abajo, ¿no es cierto? Menos 3 kips pie por X. Listo. La fuerza RCY apunta hacia arriba, entonces más 20.25 y menos B de X. Todo esto igual a 0. Despejamos B de X y nos va a salir una función de línea recta menos 3X más 20.25. Hagamos la evaluación de la función entre 2 y el punto de coordenadas 12. Entonces B de X va a ser, cuando es 2 es menos 6, saldrá 14.25. Y cuando es 12 es 36, menos 36. La coordenada será menos 15.75. Entonces recuerden estos pares ordenados, sería 2,1425 y 12,1575. Revisemos acá en nuestra gráfica. Corresponden a, les voy a resaltar, al 1425, cuando la coordenada X es 2. ¿Sí? Una línea recta inclinada dependiente igual a menos 3. También verificamos. Llegamos hasta menos 15.75 en el otro extremo. De manera similar, dejemos resolviendo acá la sumatoria de momentos igual a 0. En este sentido positivo, medimos desde el plano de corte. R6X ejecutaría un momento negativo de 20.25 kips multiplicado por un brazo de palanca. La distancia entre A y C es conocida, era 2 pies. El resto es desconocido, entonces el brazo de palanca de R6Y sería X menos 2 pies. Ahora, consideremos la carga distribuida. La carga distribuida, el equivalente de la fuerza distribuida es este va a ejecutar un momento positivo. La fuerza es 3 kips por pie por la longitud X. El brazo de palanca será X sobre 2. Y el último factor sería el momento. El momento rota en el mismo sentido de lo que se considera positivo es igual a 0. Entonces de aquí despejamos m de X, se escribiría como menos 3 medios X al cuadrado más 20.25X y menos 20.25 por 2, 40.5. Esta sería la función de la parábola que responde al momento entre C y D. Y el último tramo sería resolver por el método gráfico el tramo DB, que considera que X varía entre 12 pies y los 15 pies, que sería el final de la viga. Entonces, en este vamos a hacer un corte desde la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Y vamos a quedarnos con la porción del lado derecho, porque va a tener menos variables. Entonces, aquí hasta el punto B. Se dirige hacia el punto D. Acá sigue estando 0 en el extremo izquierdo y esto sigue midiéndose como X. En esa zona tenemos presencia de la carga distribuida, ¿sí? Igual a menos 3 kips pie.
y no hay ninguna otra fuerza. Siempre debemos balancear. Entonces, cuando yo hago el corte desde derecha a izquierda, el B de X se escribe hacia arriba y el momento se escribe produciendo curvatura positiva. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, B de X va a ser positivo menos 3 kips pie por la longitud de el tramo que está siendo representado. Sería esto. Sabemos que el total es 15 pies. Y hasta el punto de corte desde la derecha, esto es X. Por lo tanto, el brazo de palanca, perdón, la longitud sobre la cual se integra la carga distribuida sería 15 menos X. Entonces, si elaboramos aquí la álgebra, me quedaría que B de X es igual a menos 3X y más 45. Hagamos nuestra confirmación de las coordenadas de X. Este sería válido entre 12 y 15. El cortante cuando X vale 12 sería menos 36 más 45, 9. Y cuando vale 15, vale 0. Entonces, los pares coordenados son 12, 9 y 15, 0. Si nos fijamos acá, aquí tendría la coordenada de 9. La pendiente es la misma, ¿sí? Y acá llega hasta el 0. Pendiente es de menos 3. Pendiente de esa recta, menos 3. La otra solución que es necesaria sería la de la sumatoria de momentos con respecto al plano de corte. Podemos seguir asumiendo el contrario de las agujas del reloj por un positivo. Entonces, el primero tendríamos menos de m de x, que está en ese plano. Y ahora el del momento. El momento va a realizar un momento negativo también. La fuerza es 3 kips pie por 15 menos x. Esa es la fuerza. En tanto que el brazo de palanca va a ser el 15 menos x dividido para 2. Entonces, esto todo va a ser igual a 0. Podemos hacer un poco de álgebra para resolver estas ecuaciones. Me quedaría un menos 3 medios 15 menos x al cuadrado. Que 15 menos x al cuadrado, podemos hacer el cuadrado perfecto, o sea, el cuadrado del primero menos el doble del producto del primero por el segundo, menos 30x más x cuadrado. Esto, bueno, podríamos resolverlo de cada uno. Me saldría una parábola de menos 3x cuadrado sobre 2 más 45x y menos 3 por 225, 675 medios. Esta es la función de una parábola que estaría representando el último tramo de las gráficas de momento. Ok, entonces nos volvemos a la definición de la curva de momento, pero por el método gráfico. Aunque ya tengo las funciones y podría graficarlas rápidamente, quiero hacerlo por pedagogía. Demostrar que podemos lograr los diagramas de momento por método gráfico. Entonces vamos a hacer el diagrama de momento aquí. M de X, que es cualquier posición X, hasta el 0. Entonces nos devolvemos a la gráfica y va a ser rutina encontrar el área bajo la curva. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar el área que está aquí, debajo de este triángulo. Este extremo está en la coordenada 6 y X está en 2. Entonces 2 por 6, 12. El área 1 es simplemente 6.
keeps pie. Bien. Entonces, en nuestro diagrama de momento, diríamos que como no hay momento en el extremo, el momento perdón, vamos haciendo por partes, representemos el número 1. Primer paso, el momento cuando x es igual a 0, sería igual a 0. Ahora, el momento en el extremo C va a ser el área bajo la curva del diagrama Bx de x cuando integre de 0 a 2 pies. ¿Okay? Entonces, esta integral es el área, que lo que acabamos de calcular es de 6, menos 6, porque se encuentra bajo el 0. ¿Okay? Entonces sale menos 6 keeps pie. Keeps pie, por pie, no sobre pie. Ok, entonces si yo parto en 0, el cambio del momento entre A y C va a ser la integral. Entonces el momento en C va a ser igual al momento en A, que es el que es igual a 0, más el cambio, ¿verdad? Entonces simplemente el momento final, o el momento en x igual a 2, es menos 6. Yo bajo, supongamos que este es la coordenada 2 y abajo menos 6. ¿Ya? ¿Cómo unimos estos dos puntos? O sea, el 0 y el A y el momento en A y el momento en C con una parábola. ¿Sí? La pendiente tiene que ser negativa. La función la tenemos acá, ¿no? Es menos 3x al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta es una función con raíz en el origen. Entonces no hay mucho que interpretar. Es más bien fácil de considerar. Entonces, esta es una parábola en este sentido. ¿Okay? Por comentar, la pendiente en el extremo x igual a 0 es 0 y acá la pendiente es negativa. Recuerden que la pendiente del momento es el cortante. Entonces, la pendiente en el extremo A debe corresponder al valor del cortante en el extremo A, que es 0. Estoy refiriendo a este punto. El cortante ahí vale 0. Entonces, esa corresponde a la pendiente en ese extremo, que es 0 también. En el otro, acá tengo una pendiente negativa. Ahorita no me interesa exactamente el valor. Debería ser igual a este extremo, que es menos 6. Ok. Confirmemos con nuestra función, cuando x igual a 0 y cuando x igual a 2. El momento será ¿cuánto? Debo regirme a la primera función que encontramos, que es la de acá. Esta es la 1 y esta es la 1'. Es menos 3 medios x al cuadrado. Menos 3 medios x al cuadrado. Entonces, cuando x es 0, el momento va a 0. Cuando es 2, es x al cuadrado, o sea, 4 por 3 medios, que serían 6. Menos 6, exactamente. Okay. Entonces, tendríamos ya resuelto el primer tramo. Algo que notar, sí, es que siempre hemos dicho que la derivada del momento es el cortante. ¿Sí? Esto se cumple. Si derivamos la función del momento, la derivada sería menos 3 medios por 2x. ¿Sí? Se anulan los 2 y me quedaría menos 3x, que es el cortante. ¿Sí? En esa ruta hagamos lo mismo antes de pasarnos a hacer el método gráfico. La comparación entre el segundo tramo, ¿sí? ¿Cuál sería la derivada de m de x de x?
Al derivar el primer valor sería menos 3x más 20.25. La derivada de menos 40.5 es 0. Esto es idéntico al cortante. Entonces, un nivel de comprobación. Hemos hecho bien. Y veamos el último. Confirmemos el último. Si calculamos la derivada de m de x de x, pues derivemos esto. Sería el primer valor, menos 3x más 45. ¿Sí? Que corresponde, como ustedes ven, al b de x. Entonces es correcto. Ya, son niveles de comprobación. Pero hagamos el método gráfico para el tramo CD. ¿Okay? Cuando las líneas cruzan el 0, ¿sí? Obviamente vamos a tener un área positiva y luego una área negativa. Esto quiere decir que en nuestra solución, esta es una parábola que sube y luego baja. ¿Okay? No necesariamente lo mismo porque no es simétrica esta línea con respecto al cambio de positivo a negativo. Pero ya tenemos ese indicio. Entonces, la parte de arriba, llamémosle el área 2, sería el producto de 14.25 por el lado X. Este de acá no está definido, pero yo sé la pendiente. La pendiente es 3. ¿Sí? Pongo esta distancia en la distancia A. Si la pendiente es menos 3 exactamente, esto por geometría es el delta Y sobre el delta X, o sobre A en este caso. Para nosotros el delta Y es final menos inicial, o sea, sería menos 14.25 sobre A. De ahí se desprende que A es 14.25 dividido para 3. Entonces es una longitud de 4.75 pies. Bien. Entonces el área 2 sería 4.75 por 14.25 dividido para 2 porque es un rectángulo, un triángulo. Esta área es 33.84. Bueno, hay más decimales. Vamos a dejarle con 2. Y el área 3 sería la parte de la base de este triángulo, que si la longitud total era 10, le restamos 4.75, sería 5.25. Es la longitud de arriba. Eso multiplicaría por la altura, o sea, 5.25 por 15.75 dividido para 2 al ser un triángulo. Esta área es de menos 41.34. Hay más decimales, pero dejémosle hasta ahí. Entonces, vamos a nuestro método gráfico. Desde 6, tengo que subir, o sea, el paso 3 sería que el cambio de momento entre C y el punto de corte, pongámosle una letra. Pongámosle aquí la letra ABCDE. Bien. Entonces, ABCDE sería el cambio de momento, sería el área bajo la curva, que en este caso es el área 2 de 33.84 pies. Entonces, realmente el momento en el punto E sería el momento anterior, el del punto C más el cambio, ¿sí? Y el momento anterior es el punto que calculamos antes, que era el de menos 6. Menos 6 más 33.84. O sea, siempre hago saltos relativos, ¿no es cierto? Quiero decir que si estoy aquí en 6, salto hacia 33.84 hacia arriba. Esto me hará llegar a un número, a una coordenada de en X igual a 4.75 de 27.84 kips pie.
¿Sí? Esa es una parábola. Unimos los puntos, ¿no? Sabemos que la pendiente decae hasta hacerse cero en el punto de coordenadas E. Por lo tanto, ahí la pendiente es cero. Y los valores serán positivos de pendiente positiva y luego negativos. Es una parábola negativa. De hecho, eso lo dice también la función. Y luego debería saltar nuevamente relativamente desde el 2784. ¿Sí? Entonces el momento en E es 2784. Para llegar al momento en D, tengo que hacer el anterior y sumarle el salto del área 3, que el área 3 era 41.34. ¿Sí? Entonces, este cálculo me da un valor negativo de menos 13.5. ¿Okay? Entonces, eso sería en la coordenada ya D. Menos 13.75. Menos 13.5, perdón. Entonces, continuaba la parábola, ¿no? Y desciende. ¿Ya? Ahora, si hiciera yo las pendientes, la pendiente aquí, en la parábola, correspondería al valor de 14.75, este de aquí. Luego pasa por 0 y la pendiente al final debería ser de menos 15.75. Esa sería la pendiente en el extremo inferior, aquí así. ¿Okay? Ya. Por si acaso, verifiquemos con nuestra función. ¿Okay? Entonces, la función es una sola, está acá, que dice menos 3x cuadrado más 20x menos 45. ¿Sí? Entonces, podemos probar dos valores en esta misma tabla, en el m de x. Cuando esto es 2, el valor de la función de momento es ¿cuánto? Entonces sería menos 3 medios por 2 al cuadrado por 4 más el producto de 20.25 por 2 y, a ver, perdón, vuelvo a ejecutar. $20.25 por 2 y menos 40.5. Estoy en la coordenada menos 6, que es donde debía estar. Cuando sea 12, el cálculo resulta ser menos 13.5. ¿Sí? Que es lo que llegué con el método gráfico aquí, 13.5. Sería bueno también comprobar el valor de la raíz. ¿Sí? El punto E está en la coordenada x igual a 2 más A. A era 4.75, entonces está en 6.75 el punto de E desde la pared. 6.75. Entonces, pongámoslo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Cuando sea 6.75, ¿cuánto vale nuestro momento según la función de la parábola, la 2'? 6.75 al cuadrado. Entonces el valor es de 27, aproximadamente 27.84 positivo, que corresponde a nuestro 27.84 según el método gráfico. Y para terminar, nuestro diagrama debería sacar el área bajo la curva en el tramo CB. ¿Okay?
Esta altura es 9. 9 por el tramo de acá, que es 3. 27. Dividido para 2, al ser un triángulo, tengo 13,5. Sería el área, llamémosle 4. Positiva, ¿no? Listo, entonces nos vamos a la parte final. Y de donde estoy en menos 13,5, tengo que sumarle más 13,5, ¿no es cierto? Ese sería el momento en D, es menos 13,5, saco, tengo que, para sacar el momento en B, sumar el área 4 que la designamos, ¿cierto? Sería entonces menos 13,5 más 13,5, es igual a 0. Entonces va a llegar a 0. La pendiente o la parábola es una parábola en la cual la pendiente al principio es positiva y llega a ser 0. Entonces, una parábola negativa, así. Ya comprobemos con los valores de la función última. ¿Okay? A ver, ¿dónde pusimos? Aquí está. Entonces, aquí, m de x, voy a evaluarlo con la función que aparece aquí. Cuando es 12, sería menos 13,5. ¿Es correcto? La parábola también es negativa, ¿no? Porque la primera raíz es menos 3 medios. Y cuando es 15, comprobemos. 15 al cuadrado. Me da 0. Ok, entonces el diagrama de momento es correcto. En nuestro trabajo de diseñadores, pues lo que nos interesa es identificar el máximo momento absoluto, que en este caso ha sido de 27,84 kips por pie. Con ese valor vamos a realizar el diseño de la viga, en este caso a calcular el esfuerzo máximo. La viga que nos fue dada en el problema es la S10 por 25,4. Entonces la S10 por 25,4. El máximo momento es el calculado acá en 27,84 kips pie. Ahora ese momento resultó de valor positivo. Recuerden que un momento positivo produce una curvatura positiva, ¿cierto? Este sería un momento que cause una curvatura positiva, un momento positivo, ¿sí? Y eso viene en concordancia con la forma que adoptaría esta viga, ¿sí? Entre C y D va a tender a descender, ¿sí? Los dos extremos probablemente descienda también un poco, dada la carga distribuida uniforme. Entonces, calculemos los esfuerzos que van a ser de tensión en la parte inferior y de compresión en la parte superior. El esfuerzo entonces va a ser igual al momento sobre el módulo de la sección. Entonces, esto sería 27,840, pongamos libras fuerza por pie. Necesitamos dividir para el valor de S del módulo de la sección del perfil S10 por 25,4. El perfil S10 por 25,4 lo encontramos en nuestro texto. Aquí tengo el extracto de los perfiles. Entonces vamos a buscar el perfil S en sistema inglés. Aquí está. S10 por 25,4. Es el perfil que voy a marcar aquí con amarillo.
No me permitió. Bueno. Bueno, ahí sí se ve el cursor. Estoy aquí en S10 por 25,4. El módulo de la sección está en la columna llamada SX y es de 24,6 pulgadas al cubo. 24,6 pulgadas al cubo. Ponemos 24,6 pulgadas al cubo. Aquí tendríamos que hacer una modificación de unidades. Un pie, perdón, abajo un pie, arriba 12 pulgadas, su equivalencia. Con esto vamos a poder explicar una pulgada. Nos va a quedar en libras fuerzas sobre pulgada cuadrada. El valor final será de 13.580 PSI en tensión y compresión. Ese será el máximo esfuerzo que enfrente esta viga. Listo, entonces hemos hecho una combinación de los dos métodos. Se podría utilizar uno solo, pero creo que es importante conocer ambos para poder complementar y no tener dudas al instante de aplicar una regla, si es que se hace el gráfico, o de graficar, por ejemplo, que una función dada es perfectamente define todos los puntos en función de X. Hasta ahí nuestro problema. Vamos a parar.